congestionada por esto de la lloviznita y el cambio de humedad, pero bueno. Entonces, ahora veremos que parte muy importante en general del cáncer, y en este caso el cáncer cervicuterino, que es el que estamos viendo, pues es la prevención. Dijimos que, contradictorio a lo que está ocurriendo en cuanto a incidencia, prevalencia y defunciones, lo controvertido es que es una enfermedad 100% prevenible. Y aquí es donde entra esta parte de la prevención primaria. ¿Y a qué nos referimos? Pues a la vacunación. Obviamente, nace una tetravalente, el Gardasil, hace más de 20 años, o aproximadamente 20 años, y que cuando es lanzado al mercado es en realidad para ser parte de la cartilla de vacunación desde el nacimiento, pero que por lo que conlleva y a lo que está asociada, pues bueno, esto representa un poquito de en la moral de la sociedad, así como que cómo a las bebés les van a poner una vacuna para una enfermedad de transmisión sexual, etcétera. Falta de información y de educación. Y pues después, evaluando el costo, tampoco era permisible para poder aplicarla de tal forma. Entonces, se vuelven después estos esquemas donde se recomienda vacunar a hombres y a mujeres entre 11 y 12 años de edad, aunque se puede iniciar desde los 9, una norma que por sector salud se aplica, pero que en realidad es una vacuna que se puede poner desde el nacimiento. Y que si ya pasaron los 11 o 12 años, también se puede aplicar aún después. Lo ideal, obviamente, es aplicarla antes del inicio de vida sexual. Entonces, tenemos Gardasil, tetravalente, serotipo 6, 11 y 6, 18. Después sale Cervarix, bivalente, para los de alto poder oncogénico, porque son los que representan aquellos que desarrollan cáncer. Y después la nonavalente, que ya trae, incluyendo el 58, que ya habíamos dicho que estamos encontrando de manera importante en Yucatán, y junto con los 4 primeros más importantes, agregan el 31, 33, 45 y 52. Sin embargo, cabe mencionar, y vale la pena decirlo, que la gran mayoría de las vacunas pueden, por reacción cruzada, pueden proteger hasta aproximadamente entre 21 y 25 subtipos diferentes. Algunos ya identificados, otros no. Después, Future y Future 2 y Patricia, que estos ya directamente evaluadas son una eficacia al 100% en prevención de lesiones tipo 3, ya sea 6, 11, 6, 18, y 75% prevención de las intraepiteliales vaginales, tanto 2 y 3, y las verrugas genitales. Y después otras evaluadas con Patricia con eficacia del 100% para neoplasia intraepitelial cervical directamente causada por 16-18, y la reducción de riesgo de lesiones de alto grado ocasionadas por virus del papiloma con todos estos subtipos. Entonces, lo que vemos que realmente hoy lo que se busca es poder reducir la prevención en las neoplasias o la reducción de los riesgos de lesiones intraepiteliales de alto grado. Entonces, por ejemplo, pacientes que ya han sido expuestas al virus, que ya se les ha detectado el virus y no tienen la vacuna, ¿vale la pena vacunarse? Sí, porque aun cuando ya se infectaron, reduce la respuesta de reinfección, porque, de reactivación, no de reinfección, de reactivación del virus para una infección, pero además reduce el riesgo de que a pesar de tenerlo se desarrolle tal cual la lesión de alto grado. De ahí la importancia de esta parte. Y aquí, bueno, donde ya en la cartilla mexicana de vacunación está incluido. Y después viene la prevención secundaria, que es todavía más importante. ¿Por qué? Porque es precisamente diagnóstico oportuno a través de
todo lo que tenemos a la mano para tamizaje y vigilancia, y al mismo tiempo algunos que son diagnóstico-terapéuticos. Entonces, aquí hablamos, bueno, primero aquí este pequeño recuadro para que vean acerca de la historia del tamizaje del cáncer cervicuterino en México, empezando desde los 50. Perdón, empezando desde los 50, con la creación de la Escuela de Citología, una campaña nacional de cáncer y la creación del Instituto Nacional de Cancerología. Ya por ahí entre los 65 hacia los 70, la incorporación ya de la prueba de citología dentro de la seguridad social en el sector salud, y a partir de los 72, 73 más o menos, el primer programa nacional de detección. Y a partir de ahí arranca entonces de manera más importante la vigilancia del cáncer cervicuterino como patología importante, causa de muerte, como primera causa de muerte en nuestro país. Y a partir de ahí hasta los 90 era el tamizaje solamente con citología. Ya para ahí, más o menos de los 90, aunque también desde antes de los 70 ya se había descubierto, la colposcopía empieza a introducirse a partir de los 90 y viene a reforzar la infraestructura o el tamizaje, y con esto se crea un programa al que le dan doble cobertura para ayudar a tener más infraestructura para combinar citología y colposcopía. Se empiezan a capacitar recursos humanos, aumenta el número de médicos capacitados en colposcopía, al inicio sí mucho médico general, no solo especialistas, cambia la normatividad oficial hacia la vigilancia, incluyendo ahora la valoración por colposcopía, y se empieza a dar prioridad a los programas de detección. Ya para los 2000, que empieza ya a verse ya mayores logros, a verse más detección, a empezar a reducir a partir de ahí los casos, que de 15 a 20 años hacia acá, desde los 2000 hacia acá, se ha ido reduciendo, tal cual que ya ha pasado a un segundo lugar. Y empieza la evaluación de los tratamientos más importantes, se toma ya como un programa de cobertura nacional o universal, más que nacional, perdón, universal, completo, tomando desde el inicio del tamizaje, la evaluación colposcópica y el inicio del tratamiento. Entonces ya haciendo en conjunto todo el manejo de la enfermedad. Y ya para 2008, el advenimiento no solamente de la vacuna, sino también el advenimiento en el sentido del programa, no que ya no existiera, ¿no? Insisto, tiene como 20 años Gardasil, pero que entrara ya como parte de la cartilla, y además la detección de virus del papiloma a través de híbridos y a través de PCR también. Entonces aquí ya vemos citología líquida, ya vemos desarrollo de panel por PCR, etcétera, etcétera, que obviamente todavía es más importante, porque independientemente que detectemos que no hay desarrollo de lesiones, sí podemos detectar la presencia de virus del papiloma y podemos identificar los subtipos. Entonces sabemos más o menos el riesgo o podemos evaluar el tiempo de vigilancia de cada una de las pacientes. Recordar que, bueno, históricamente o de manera equivocada, desde siempre le hemos dicho Papa Nicolau, cuando en realidad es una citología cervical. El nombre de Papa Nicolau se debe al doctor Gregorios Papa Nicolau, que él se dedica al estudio de citologías cervicales de pacientes con cáncer. Y en 1928 él presenta una conferencia donde habla del diagnóstico del nuevo cáncer y describe una técnica, bueno, un nuevo diagnóstico de cáncer, y describe una técnica que él está utilizando para fijar y poder teñir esas células.
con ayuda del doctor Herbert Traut, publican ese estudio, donde tomando una muestra al fondo de la vagina, con una espátula y un cepillo redondo a partir del interior del cuello, se realiza el estudio citológico. Entonces, de ahí ellos, desde los 40, ellos ven que hay un porcentaje de mujeres con cáncer uterino, se dedican a hacer estas citologías y empieza a haber un decremento de hasta un 70%, gracias precisamente a las citologías y a la atención que desarrolla el doctor Papanicolau. De ahí el por qué erróneamente le llamemos Papanicolau. Obviamente es una prueba no perfecta, tiene una sensibilidad de un 70-78%, una especificidad alta del 86 al 99%, pero sí tenemos una posibilidad de falsos negativos de un 25 al 50%. Puede estar limitada por errores en el muestreo o la calidad de la muestra. Sin embargo, bueno, en poblaciones donde no se realiza este estudio, se ha visto que se tiene de 2 a 10 veces más riesgo de padecer cáncer uterino invasor. Entonces, aún con todo lo que puede conllevar el no ser perfecta, es una buena prueba de tamizaje. Aquí lo importante es saber tomar la muestra, saber fijarla, y obviamente que quien la va a evaluar sea un citotecnólogo bien entrenado o un patólogo, y que van a tener hasta cierto número para poder evaluar. Ese cepillo que ven en la imagen es el que hoy día utilizamos, es una brocha cervical. La parte central, las cerdas plásticas son un poquito más largas para poderse introducir en el endocervix, y las otras barrer de manera periférica el ectocervix. Y así como está en un portaobjetos biselado, del lado del bisel con la punta, de arriba hacia abajo se arrastra, se deposita la muestra y después con un fijador citológico a 20 centímetros de distancia se dispara rápidamente y con eso se fija. Si no lo tuvieran, con un spray para cabello, y si no, con una gotita de alcohol a 10 centímetros de la muestra, una sola gotita que se disperse para que la pueda fijar. Obviamente, si lo hacen con alcohol, tiene que llegar más pronto al patólogo, a diferencia de los fijadores que nos dan mayor duración. Ok. Ahora hay que entender cómo se clasifican. Estas lesiones, cuando las crea el doctor Papanicolau, pues sí, la citología se reportaba con su nombre y se decía Papanicolau 1, normal; 2, con alteraciones inflamatorias; 3, probablemente benigno; Papanicolau 4, probable maligno; y Papanicolau 5, maligno. Después viene la clasificación de Richard, en 93. Bueno, antes de esta, después de la Papanicolau se pasa a displasia leve, moderada y severa, así era como se reportaba. Después queda nada más displasia leve y displasia severa, y después de ahí Richard 3 ya trae la clasificación de neoplasia intraepitelial cervical, a lo que conocemos como NIC 1, 2 y 3. Y se agrega la clasificación de Bethesda en 2001, que nos habla de lesiones escamosas intraepiteliales, y que también hay una para diferenciar las alteraciones de las células cilíndricas del cuello. Lo vamos a ver más adelante. Pero entonces, estas dos se conjuntan, y el Bethesda nos dice lesión de alto grado y lesión de bajo grado, y nos agrega dos de origen indeterminado, como puede ser el ascus, que son no células normales, pero tampoco diferenciadas para alguna lesión premaligna, y el agus, que son cilíndricas también no normales, pero tampoco asociadas a un desarrollo de malignidad. Y entonces,
de aquí partimos que hoy día son las que se utilizan y las alteraciones citológicas se van a evaluar mediante la clasificación de Bethesda, incluyendo la evaluación colposcópica, y las histológicas con la de Richard. Entonces, Papanicolau nos puede hablar la de Bethesda y el colposcopista también, mientras que el patólogo siempre nos va a decir en general la clasificación de Richard. Un segundito, por favor. Y bueno, aquí los diferentes tipos de cambios celulares patológicos que nos pueden reportar por citología, y era lo que les decía, de células escamosas atípicas, ya sea escamosas o glandulares, de importancia indefinida, significa que no tenga todo para decir que es una lesión ni de bajo ni de alto grado. Si es escamosa es ascus, si es glandular es ascus. Y estas simplemente se vigilan. Después vendría la lesión intraepitelial de bajo grado y la lesión intraepitelial de alto grado. Esta parte que está aquí agregada de la colposcopía en pacientes embarazadas adolescentes sí es importante, a pesar de que mucha gente creyese que es inadecuado por los cambios hormonales. Una paciente embarazada, sobre todo adolescente, que inició su vida sexual temprana, que no se ha hecho un Papanicolau y que en este momento está embarazada, y acude a su control, es la mejor oportunidad para poderle realizar su citología y una evaluación colposcópica. ¿Por qué? Precisamente porque hay muchos cambios. Y entonces se puede evaluar de manera primaria, y así tuviera una lesión intraepitelial, simplemente se vigila con colposcopía y no se hace ningún tratamiento a menos de que la lesión avance. Si avanza, entonces se da manejo, si no, hasta terminado el embarazo se trata. Y a diferencia del resto de las pacientes donde utilizamos asas profundas, eso sí quiero dejarlo claro, que cuando se realizan tratamientos en embarazadas con asa diatérmica solamente se puedan hacer uso del asa o de la toma en moneda. Después lo vamos a ver. Así se llama, cono en moneda. Ok, ya dijimos, diagnóstico hoy día, tamizaje importante, citología cervical, solicitar captura de híbridos, PCR en base líquida. Lo ideal, pues obviamente para poder detectar lesiones premalignas y poderlas tratar a su derecha, hay una citología con tinción de Papanicolau para que veamos los diferentes tipos celulares, basales y superficiales más extendidas con núcleos picnóticos, más eosinófilas por el estrógeno, obviamente, y con muchos otros componentes. Entonces, Papanicolau, mediante la citología, nos va a dar un diagnóstico de probable lesión. Cualquier hallazgo, entonces, de este tipo se va a colposcopía para que colposcopía lo evalúe y si encuentra una lesión, haga una biopsia dirigida. Obviamente aquí tenemos que hacer hincapié que obviamente la importancia del desarrollo de vacunas específicas, la infección de transmisión sexual, bueno, para BPH es importante porque es la enfermedad de transmisión sexual más frecuente en el mundo. En la gran mayoría es asintomática y en el 80% puede llegar a desaparecer espontáneamente en un periodo de 12 a 18 meses. Pero aquí esta aseveración se ha hecho en países de primer mundo donde, bueno, la alimentación, el uso de no tabaco o
los factores que pueden coayudar a acelerar el desarrollo de la enfermedad son bien controlados y donde además la vigilancia en cada paciente sí se puede hacer porque la paciente viene a sus estudios, se puede hacer simplemente la vigilancia y esperar el periodo de 12 a 18 meses para su desaparición. Pero en pacientes con las que no podemos contar con todo ello, en realidad, en países como el nuestro, lo que se hace es que se ve la lesión y se trata, aun cuando tenemos un alto porcentaje de regresión espontánea. Denme un segundo. Muy bien. Y nuevamente recordar la contracción que siendo una patología factible detectar en etapas tempranas y ser tratada de manera oportuna, siempre la estamos detectando en etapas no tan tempranas. Otra situación que tenemos en contra, obviamente, es que en cuanto al virus del papiloma, el periodo de latencia puede ser de 3 meses, que es lo mínimo que se requiere para que se exprese una infección, o pueden pasar 20, 30 o hasta 40 años según algunas literaturas, sin que se exprese. Entonces, obviamente, también es una tarea difícil que no depende de nosotros, sino del periodo de latencia de este virus. Y obviamente, pues continúan ocurriendo un número importante de fallecimientos. Ya dijimos, la citología creada hace 50 años por Papa Nicolau, objetivo detectar oportunamente neoplasias, requiere confirmación histológica. Viene después la colposcopía, que la crea el doctor Hinselman. Un momento. Ya, una disculpa. Entonces decíamos que la colposcopía es cubierta por el doctor Hinselman por ahí de 1925 y hecha para poder detectar lesiones cuando detectamos una citología normal. Se pueden evaluar, se les da un marcaje por puntos, algo que se llama índice colposcópico, y se puede tomar una biopsia dirigida si es necesario. ¿Cómo funciona la colposcopía? En sus recuadros del lado izquierdo, arriba es la colocación de un espejo, es el ejemplo de cómo tomar un Papa Nicolau. Después está el colposcopio, este es pantográfico con una pantalla ya agregada. Hay algunos que son simples de pedestal, tienen la cámara conectada directamente al equipo y de ahí hacia una pantalla que puede estar montada en el equipo o puede estar colocada en la pared, no importa. O no tenerla y tener simplemente la cámara, agregando una cámara fotográfica para capturar imágenes. Hoy día se hacen capturas digitales, ¿no?
Se utilizan dos sustancias, la primera ácido acético, o lo que ustedes conocerían como vinagre blanco al 10%, y lo que se hace es bañar el cérvix con un poco de ácido acético. Esto provoca una deshidratación de ese epitelio. Si las células están sanas, en cuestión máxima de 2 minutos, ese epitelio a través de sus mecanismos de rehidratación se recompone y vuelve a quedar hidratado. Si hay alguna área epitelial o celular dañada, esa área quedará acetoblanca, de un blanco acentuado. Vamos a evaluar entonces de esa lesión acentuada si ese blanco es un blanco brillante, un blanco opaco, un blanco grisáceo, si los bordes son definidos o no, si nos da un relieve en segunda dimensión o no, si además tiene divisiones que nos hagan ver como mosaico sobre su superficie, y si ese mosaico tiene un puntilleo central, y si ese puntilleo es fino o es grueso, y si además dentro de esas áreas de mosaico no hay vasos atípicos. Todo eso es lo que evaluamos en una lesión que consideramos acetoblanca. Una vez que la hemos evaluado y hemos dado un puntaje, se realiza el test de Schiller o prueba de Schiller. Consiste en aplicar Lugol, que es una sustancia yodada y con algunos otros componentes, cuyo objetivo es que va a ser captada por las células de todo el epitelio escamoso que están sanas y que son ricas en glucógeno porque son de recambio acelerado. Entonces, si están sanas, cuando yo coloco el Lugol, el epitelio se tiene que poner oscuro, excepto en la zona acetoblanca. Si la zona acetoblanca es una zona de lesión premaligna, va a quedar entonces un color amarillo mostaza. No absorbe el Lugol y queda un amarillo mostaza. Si es una zona de metaplasia inmadura porque tuvo una lesión y se está reepitelizando, me va a hacer un café ocre. Y obviamente si es una zona sana y que sea por una hiperkeratosis quizás, de todas maneras me va a captar el Lugol bien. Entonces en eso se basa el uso de esas sustancias, y una vez ya que definí y vi que sí se trata de una lesión altamente sospechosa, pues entonces puedo tomar una biopsia dirigida de esa zona. Aquí nuevamente, pero aquí un ejemplo de cómo se puede hacer con una espátula de aire y con un cepillo, la toma de una citología, y como ya sea si le hicieron con una espátula, donde esa forma de huesito, la parte más larga entra en el endocérvix y la parte más corta raspa el exocérvix, y cómo se extiende en el caso de la espátula, y cuando toman de canal endocervical con un cervex brush o un cepillo, cómo es que se extiende la laminilla cuando la toman con ese cepillo sin ser la otra brocha que al inicio les mostré. Y aquí nada más para que vean el epitelio normal, un NIC 1, 2 y 3. El NIC 1, un tercio del epitelio tomado, pierde configuración, está normal. En el NIC 2 ya son 2 partes del epitelio, 2 tercios del epitelio, y en el NIC 3 todo el grosor del epitelio alterado. Aquí nada más para que veamos cómo va la incidencia del in situ en relación a la incidencia de las preinvasivas e invasivas del cérvix y la mortalidad. Entonces vean, las invasivas van disminuyendo porque estamos haciendo detecciones importantes, la mortalidad también empieza a disminuir, pero los in situs, la incidencia de estos del 65 hacia los 90 aumentó un poquito, y aquí sobre todo por esas adolescentes que no se hacen diagnósticos tempranos y que llevan un periodo de 5 a 6 años de haber iniciado vida sexual sin control, y se detecta entonces en ellas ya, por evolución natural de la enfermedad, ya lesiones
importantes. Para recordar, la norma, aún modificada hasta hoy, dice que debe practicarse la citología en mujeres de 25 a 64 años en forma anual o de cualquier edad si lo solicitan. Y esto es a partir de los 25. ¿Por qué? Porque es ya la etapa la mayor incidencia. Obviamente dependerá mucho de en esa mujer a qué edad inició su vida sexual, en el momento en que ya deba tomarse la citología. Y también nos dice que en mujeres con 2 citologías anuales consecutivas, ya con resultado negativo, la lesión intraepitelial o cáncer, se puede realizar la detección cada 3 años. Esto dice la norma. Desafortunadamente, creo que ustedes ya lo han visto y lo pueden ver inclusive a lo mejor en sus familiares. ¿Cuántas mujeres, o de las mujeres que ustedes conocen, cuántas mujeres realmente, o de las pacientes que han visto cuando tuvieron la oportunidad de rotar, iban a su citología cada año? Muy pocas. Y de estas, cuando van, a veces ni siquiera van por su... Dime, Fernanda. Doctora, he escuchado de varios casos de mujeres menores que no les pueden hacer, o sea, los médicos dicen que no. A ver, otra vez, se entrecorta, otra vez, porque no te... Sí, he escuchado de varios casos de mujeres menores de 25 que quieren hacerse el Papá Nicolau, pero no las aceptan por lo mismo. ¿Qué se puede hacer en esos casos? Ok, aquí hay algo bien importante. Aquí es muy importante que desafortunadamente en los centros de salud, no en todos, pero quienes llevan el programa a veces de cáncer cerviterino, encargados de las muestras, en teoría deben de ser médicos, pero muchas veces le dejan esa tarea a la enfermera porque, ay, es tan fácil, no pasa nada, o a un pasante. ¿Y qué ocurre? Que por desinformación o porque simplemente aquí dice debe practicarse en mujeres de... se les olvida esta parte que dice o de cualquier edad si lo solicitan. Es más, yo te podría decir, si la paciente ha leído y dice es que a partir de los 25 años ya hay cáncer y no sé, tiene 30, no se ha casado, no tiene relaciones, pero ella va y solicita porque ya leyó que ya perdió 5 años, se firma una autorización y se puede tomar. Entonces, es a partir de los 25, entre los 25 y los 64 mayor incidencia, pero a partir del primer año después de haber iniciado vida sexual y en toda aquella mujer que lo solicite. ¿Qué se puede hacer? Pues obviamente si ahí no le están tomando, enviarlo a otro sitio o hacer una solicitud escrita expresa que es necesario tomarle su citología. Sobre todo en mujeres que ya iniciaron vida sexual y están pidiendo la evaluación. Se pone 25 a 64 porque es la edad de mayor incidencia. No significa que en mujeres jóvenes no puede iniciar una lesión. Yo he visto muchachitas de 15, 16 años ya con virus del papiloma y más de un subtipo o con condilomas importantes. Entonces, claro, nuevamente, esta parte de las normas es más de tipo control político en sector salud, que realmente salud, que es lo que importa, ¿no? Sabemos que nuestra población no está educada para ser una población que va a venir cada 3 años, no viene cada año, le dices cada 3 años, va a regresar a los 6 y ya regresa con un cáncer por propia evolución natural de la enfermedad. Entonces sí, debemos de saber que la norma dice eso,
pero realmente yo lo veo con mis pacientes. Mis pacientes, algunas, hablando de las del ORAN y hablando aún en las de parte privada, que en teoría tienen un nivel un poquito más alto, no vienen cada año, vienen, ay, vengo a mi control. Fue hace un año, no señora, fue hace 2 años. ¿Ya 2 años? Sí, ya 2 años. Y además les hago el control y como les digo, si sale anormal su Papá Nicolau, le aviso, si no, venga usted en tanto tiempo a recogerlo. Pues tengo, desde el 2013 que llegué aquí, tengo Papá Nicolaus guardados porque nunca han vuelto por ellos. Entonces no es una población todavía educada para poder hacer esto de darnos el lujo de cada 3 años. No sé si quedó bien, Elsa. Bueno, me extendí de más en la respuesta, pero creo que sí. ¿Sí? Ah, fue yo, doctora. Sí, gracias. ¿O quién fue? Fernanda. Perdón. Okay. Doctora, Dime. una pregunta. ¿Y en la población que no ha iniciado su vida sexual, de plano no es necesario que se lo haga? Que se realicen una prueba. Vuelvo y te repito. Si es menos de 25 años y no ha iniciado, no, a menos que lo solicite. Y si es después de los 25, uno como médico tiene que decirle la importancia de que se haga una prueba aun cuando no hubiese iniciado. Obviamente esto con toda la orientación y con firma de autorización y demás. Si aún así la paciente dice no, bueno, se indica por edad de riesgo la importancia de la citología, no acepta o simplemente se informa y ya. Ok, gracias, ¿Sí? doctora. Muy bien. Esta parte captura de híbridos. Bueno, identifica la presencia de virus del papiloma humano de alto riesgo. Se usa en combinación con citología cérvico-vaginal. La recomienda en mujeres mayores de 30 años, la COG como tal, porque obviamente es un recurso a gastar. Y se puede utilizar en mujeres con Papá Nicolau con resultados anormales, vigilancia como el ASCUS, que es indeterminado, para poder ver si se requieren más pruebas. No es sustituto de la citología, entonces se hace la citología con captura de híbridos y no indicada en mujeres de 20 a 29 años, porque son mujeres jóvenes donde, en teoría, si tienen buena alimentación y demás, pueden tener esa totalidad para poder tener una regresión y o por cambios hormonales importantes o falta de madurez completa en estos tejidos, puede haber alteraciones indeterminadas. Entonces, no es para, sí es muy buena, pero tampoco es para todos por lo que se requiere recurso. Entonces, en esta edad, la citología con una evaluación colposcópica y a menos de que hubiera lesiones directamente se toma, y en aquellas mayores de 30 años, pues sí determinar ya la captura de híbridos. Este es el estudio colposcópico, ya se los había mencionado. A la izquierda cómo se toma un Papá Nicolau con una espátula de aire, y aquí a la derecha de manera esquemática en los 4 cuadrantes cómo se vería una colposcopía cuando la ves normal, cuando ves una lesión de bajo grado. Vean esa parte de mosaico que les mencioné, es una lesión, ahí la ponen, una lesión acetoblanca, tenue, que tiene un mosaico fino, con puntilleo fino, de bordes no bien delimitados y que no me da una imagen de relieve importante. Cuando me voy a la de alto grado, tiene relieve, tiene bordes definidos, tiene mosaico grueso, tiene puntilleo grueso, pero no tiene vasos atípicos. Y cuando me voy al cáncer, bordes geográficos, y geográficos así como si estuviera viendo un mapa, a eso me refiero, una lesión acetoblanca muy densa, de mucho relieve, de mosaico indefinido, de puntilleo grueso y de vasos atípicos. Me fui por cada una. ¿Entendieron la descripción? ¿Pudieron con la descripción
identificar la lesión? ¿Sí? ¿Lo podría repetir? Es que se atoró mi pantalla. A ver, lesión de bajo grado. Estamos viendo ese entre las 9 y las 6, lesión de bajo grado. Ok. Es una lesión acetoblanca tenue, de mosaico fino, con puntilleo fino y de bordes no totalmente definidos. ¿Sí la ven así o no? Sí, doctora. Ok. Lesión de alto grado, bordes más definidos, lesión con relieve, con mosaico grueso y con puntilleo grueso, pero sin vasos atípicos. Ok. Y cáncer es una lesión acetoblanca de alto relieve, de mosaico indefinido, o más que indefinido, vean cómo en los dos primeros es un mosaico regular, aquí ya sería un mosaico irregular, con puntilleo grueso y con vasos atípicos y de bordes geográficos. ¿Sí quedó claro? Sí, doctora. Así es como se evalúa en la colposcopía. Y aquí ejemplos de colposcopía reales. Les volví a poner el recuadro, para que vean ustedes el esquema, y luego les puse en la parte superior 3 cérvix, ahorita se los voy a explicar, y luego ya los ejemplos. En la parte superior, entonces, los dos primeros cérvix, un cérvix de una mujer que ya parió o que ya tuvo un parto, y luego el cérvix de una mujer que no ha tenido parto. Entonces, uno se ve más alargado y el otro se ve el orificio puntiforme. ¿Sí lo ven? Sí, doctora. Bueno, esos dos cérvix son dos cérvix rosados, hidratados y translúcidos. Significa que yo arrojo la luz y la luz se me refleja. Ese halo blanco luminoso que le ven alrededor es la luz que se está reflejando. Y los vemos rosados, translúcidos y con moco, ¿verdad? Bueno, entonces, en el primer cérvix, que tiene el orificio alargado, si ven directamente sobre el orificio, se puede llegar a ver un área un poquito más rojita, pero entre el área rosada y la línea y la zona roja se ve como si fuera una rayita, una lineecita, ¿sí la ven? Sí, doctora. A eso se le llama unión escamo-columnar y es la que se debe ver en una colposcopía para que digamos colposcopía satisfactoria. Cuando lean colposcopía no satisfactoria, no necesariamente es porque haya una lesión, sino es porque no vi esa unión. Un segundo. Ingrid. ¿Ok? Me brinco al tercer cérvix de la parte superior y estamos viendo un cérvix rosado translúcido con una unión escamo-columnar hacia el exocervix y con una eversión glandular periorificiaria. Todo eso que ven ahí alrededor del orificio y que abarca aproximadamente 2 centímetros es una eversión glandular. Las partes glandulares se vertieron. Entonces a eso se le llama eversión glandular o conocido como ectropión, o mal llamado por muchos médicos como una úlcera en el cuello cervical. Eso no es una úlcera. El componente del epitelial y capas del cuello no permite que se ulcere. Ahí no se puede ulcerar, se pueden hacer erosiones, no ulceraciones. Bueno, ya vimos esa parte como lo normal. Abajo en los ejemplos estoy poniendo un cérvix normal.
a mayor aumento, y ahí sí vemos la línea de la unión escamocolumnar y el moco saliendo a través del orificio cervical. En el ejemplo 2, que dice NIC 1, vamos a ver una zona acetoblanca en el radio de la una más o menos, pegadita al borde de la unión escamocolumnar. ¿Sí ven la lesión? Sí, doctora. Ese es un NIC 1. Aquí otra cosa importante que se me estaba pasando, mientras más cercana esté la lesión hacia el canal, la consideramos más de alto grado. Si está lejana al canal, es menos agresiva. ¿Por qué? Porque dijimos que requiere de estar en la unión escamocolumnar para tomar células inmaduras y poder desarrollar un cáncer. ¿Ok? Sí, doctora. El NIC 2, están viendo entonces ahí en ese NIC 2, una lesión así hace en algunas partes más blanca brillante, en otras un blanco más tenue, pero la ven alrededor de una lesión que se ve como amarillenta y que tiene vasitos, se ve como friable. ¿Sí la observan? Sí. Bueno, la que está como amarilla, que tuviera ahí como lesiones digitiformes, es un ectropión. Y alrededor del ectropión, entonces está la lesión acetoblanca. De ahí la importancia de siempre evaluar bien con colposcopía también un ectropión. Termina siendo una lesión anormal que hay que evaluar, porque muchas lesiones de alto grado están pegadas al ectropión, que finalmente es una eversión. Entonces la unión escamocolumnar está más lateral, más hacia afuera, y ahí también se puede desarrollar una lesión. Por eso es un NIC 2, porque les acabo de decir que mientras más cercano al orificio, más peligrosa. Y ahí podríamos decir, está muy lejos del orificio. Sí, pero porque la unión escamocolumnar se salió y esa lesión está tomando toda la unión escamocolumnar. Por eso es un NIC 2. ¿Estamos de acuerdo? Sí, doctora. Y porque es más gruesa, de mayor relieve, de bordes más definidos. Bueno, en el NIC 3, vean, ese NIC 3 es totalmente un relieve ya mucho mayor, tiene un mosaico grueso, puntillo. Bueno, es que en ese aumento no, tenía que haber dado un poquito más de aumento, pero créanme que sí tiene un mosaico grueso, puntillo grueso, pero aún sin vasos atípicos, y está muy bien definidos los bordes. Y cuando nos vamos al otro NIC 3 de mayor grado, ya a lo mejor este primer NIC 3 sería un in situ, y este NIC 3 siguiente podría ser ya un invasor temprano. Vean cómo las flechas señalan un mosaico irregular con un puntilleo grueso, pero además en la parte superior, en el radio de las 11, ya hay vasos atípicos. ¿Sí lo ven? Sí, doctora, sí se ve. Ok. Ya en el cáncer invasivo, pérdida en la anatomía, áreas de necrosis, sangrado, ya la morfología cervical totalmente destruida. Y eso es lo que podemos ver nosotros por colposcopía. Muy bien, aquí nada más es como para evaluar, vean ustedes cómo puede haber una regresión. Entonces, el primer año se detecta de 1 a 5 años, va evolucionando, puede llegar a ser décadas o más. Ya dije que este tiene un periodo de latencia alto, pero siempre tiene que mantenerse en vigilancia. Cuando lleven una infección inicial por virus, en los primeros años puede tener una persistencia a la infección o desarrollar un NIC 1. Puede persistir en un 30% o puede tener regresión. Si persiste a través del resto del tiempo, puede desarrollar un NIC 2, que puede persistir en un 35 o en un 65, tener regresión, pero
puede progresar hasta un 22% de estas a un NIC3. Y este NIC3 puede llevar a tener una persistencia casi del 60%. Aquí, la eliminación de la infección por virus del papiloma en regresiones, en porcentaje de cada caso. Y del lado derecho, nada más para que vean, a partir de cada lesión intraepitelial cervical, 1, 2 y 3, cuál es el porcentaje de riesgo de desarrollo cáncer invasor. Entonces, vean cómo en el NIC3 hasta el 12%. Eso en números, pues está muy bien. El problema es que la paciente no va a los estudios. Y aquí, bueno, nada más recordar lo que ya dije. Colposcopía es una cámara que observa el cuello, permite tomar tanto la citología como una biopsia dirigida y permite también al mismo tiempo el tratamiento de las lesiones. Las técnicas, otras técnicas diagnósticas, la detección por captura de híbridos o PCR, que lo que hace es detectar ARNM E6 y 7 viral, que establecen si existe o no actividad vírica oncogénica y cuál es su carga. Que estos son los que se replican en la superficie y que son los que engañan a la P53 con una expresión mayor para que entonces no detecte que hay alteración y pueda replicarse ya infectada la célula, no se vaya a muerte programada. Entonces, de ahí el por qué detectarlo con captura de híbridos y PCR. Y luego, otra parte de diagnóstico sería el diagnóstico excisional. Les dije que la colposcopía nos permite hacer diagnóstico, pero al mismo tiempo tratamiento. En esa imagen que ven rosada, hay una asa, un mango con una asa térmica al final, que tiene un alambre. Eso se conecta, y así como está el ejemplo en la mano, entra el asa y con un movimiento, ya sea de arriba hacia abajo o de lado a lado, hacemos el corte para la obtención de la muestra de ese cuello, y a eso se le llama conización con asa diatérmica o conización quirúrgica. Y con estas siglas de JETS o LEP, no importa. Y eso es parte de que al mismo tiempo que estoy haciendo diagnóstico porque estoy enviando una pieza a patología, al mismo tiempo estoy haciendo tratamiento porque estoy quitando la lesión. Entonces puede ser diagnóstico terapéutico. Ahora el tratamiento. Bueno, requiero de una biopsia que tenga una porción adecuada del tejido, que sí represente de manera importante el área o el órgano de donde la tomé. Y obviamente es indispensable para el diagnóstico de cáncer. La citología y la colposcopía son coayudantes de alta sospecha, pero el gol de oro siempre va a ser el reporte histopatológico, porque además nos ayuda a conocer claramente las características de la lesión, el grado de invasión, si está presente o no ya un cáncer, y poderlo clasificar, categorizar, estadificar y de ahí decidir un tratamiento y un pronóstico. Entonces aquí el ejemplo nuevamente, la colposcopía, del lado derecho una biopsia, es una pinza de Kevorkian que hace una mordida pequeña y tiene un canalete donde se el tejido y después ya lo puedes vaciar. Y abajo lo que es de Low Precision Electrosurgical Procedure, que es lo que yo les decía, la asa diatérmica, y el ejemplo esquemático de cómo movemos y vean el trozo de tejido que se lleva cuando hay lesiones. Esos son los diferentes tipos de asa, de acuerdo al tipo de lesión y el grado de extensión, porque tenemos que tener hasta 8 milímetros de profundidad para poder saber que quitamos toda la lesión. Y vean cómo la última asa es cuadrada.
Ese es el asa en moneda. ¿Se acuerdan que les dije que era la única asa que se podía utilizar en las mujeres embarazadas? Precisamente para evitar la mayor profundidad, que no haya irritación y que no haya, como consecuencia de un tratamiento, pues un desarrollo de trabajo de parto o el riesgo de un sangrado. Pero cuando la enfermedad avanza, sí es el único cono, sí se puede hacer un cono y es el único que se puede utilizar, cono en moneda. Y ya lo vieron ahí. Y aquí está un ejemplo en vivo, cómo se está haciendo el corte con el asa. Y aquí al final cómo cicatriza un cérvix y cómo se ve la cicatriz de que ahí se le hizo un cono a esa paciente. Este es otro de las alternativas, son 3 métodos destructivos: el asa diatérmica, la crio y el láser. Esta es la crio ideal, en casi todos lados se hace con nitrato, pero debería de hacerse con nitrógeno líquido. Y vean ustedes, son asas, son puntas, la gran mayoría de oro, porque es el mejor transmisor, con diferentes formas, de acuerdo al grado, el tipo de lesión y la invasión, se colocan sobre el cuello, y ya sabemos por tiempo, en profundidad, cuánto van a congelar y en extensión. Congelan a cierta temperatura, que lo que provocan es una quemadura, ese tejido se cae y se vuelve a reepitelizar. Entonces vean en el ejemplo de abajo, antes del tratamiento, cuando queda el cuello congelado, y después de la cicatrización, ¿cómo quedó? ¿Ok? ¿Cuál es más efectiva? Aquí lo dice, ninguna técnica conservadora es claramente más efectiva que otras, técnica quirúrgica, que otras para erradicar. Es decir, ¿cuál de estas, láser, electro o congelación, es mejor? Tiene que haber condiciones. Uno, que se visualice la zona de transición completa, que no haya alteración de epitelio glandular, que no haya enfermedad invasiva, que no haya discrepancia citohistológica o citocolposcópica. Y cualquiera de los tres va a ser bueno. ¿Cuál es el más eficaz? El que mejor maneje tu médico. Si tu médico no maneja bien el láser, pues no va a ser el láser. Pero si maneja bien el láser, por supuesto. Si sabe hacer la congelación adecuada, por supuesto. Y cabe aclarar que la crioterapia solo se usa para lesiones de bajo grado, cambios por virus del papiloma simples o asociados a NIC1, y siempre mediante la técnica de doble congelación. Se congela, se descansa y luego se vuelve a congelar. Esto para poder alcanzar el grado de congelación. La desventaja con la crio es que no podemos enviar una muestra patología, entonces no podemos evaluar si los bordes quedaron libres, mientras que con el asa sí estoy enviando para que me diga que quedaron los bordes libres de lesión. Entonces, la idea de estos tratamientos: extraer la lesión en una sola pieza, que el informe histológico me registre dimensiones y estado de los márgenes. Las lesiones exocervicales se deben extirpar con profundidad de 8 milímetros, ya se los había dicho, y generalmente el tratamiento en la primera visita, see and treat, que era lo que yo les decía que ocurre en nuestros países. Cuando encontramos la lesión, hay que tratarla, porque normalmente la paciente ya no vuelve. Y en mujeres mayores de 50 años, cuando muchos los problemas ya es el hipoestrogenismo o la atrofia, pues siempre que tengamos una exéresis incompleta hay que repetir las excisiones hasta que el patólogo nos reporte los márgenes libres. Aquí un poquito de las condiciones que yo les mencionaba, ¿qué se requiere para tener una paciente en observación?
y que para un tratamiento, y entonces vean edad, menor de 35 para observación, más de 35 para tratamiento, colposcopía que sea satisfactoria, en la otra es que es no satisfactoria, citología biopsia concordante, cambios colposcópicos menores, en la otra es mayores, extensión de lesión limitada, la otra es extensa, localización periférica, porque mientras más lejana del canal es menos maligna, tratamiento cuando es central, que no haya afección del endocérvix para hacer observación, si está afectado hay que tratar, el seguimiento, pues cuando es posible se puede observar, cuando no es posible hacer el seguimiento hay que tratar, y si la persistencia es más de 2 años, ya no se permite observación y sí hay que tratar. Obviamente aquí ponemos una edad, pero dependerá también de en qué momento estemos detectando las lesiones. Y aquí nada más un flujograma de cómo sería un manejo expectante, ya teniendo la citología a los 6 o 12 meses y detección de virus. Si sale negativa, el cribado anual. Si sale positiva o con ascus, se repite colposcopía. Si sale normal la colposcopía, nos vamos al cribado anual. Si sale NIC2, ya nos vamos a ir a otro manejo de tratamiento. Si sale NIC1, se vigila. Si es persistente, tratamiento. Ok. Y citología colposcopía a los 12 meses. Si salió NIC, nos volvemos a ir a la vía de si es persistente o no. Si tiene, porque podemos manejarlo, regresión con cito y colposcopía, pues nos devolvemos a la parte de vigilancia anual. Aquí lo que se hace en el caso de un ascus, siguiendo 3 vías, me puedo ir a una colposcopía inmediata, después citología a los 6 meses y hasta 2 seguidas normales seguimos vigilancia. Puedo hacer citología a los 6 y 12 meses, si ambas salen negativas, cribado anual. Si alguna sale con ascus o más, hay que hacer colposcopía. Y luego ya vimos qué pasa con la colposcopía. Si decido además test de ADN y me dice BPH alto riesgo, yo BPH de alto riesgo, si me dice negativo, control anual, si me dice positivo, colposcopía. Si la colposcopía me dice lesión, tomo biopsia. Si no hay lesión, continúo vigilancia. Sin embargo, en algunos casos, ya con más de 2 repeticiones de ADN de BPH alto, continuando con ascus, es mejor, y en mujeres mayores de 45 o 50 años es mejor hacer histerectomía. Aquí lo mismo, nada más que sería para el abus, aunque es más raro, también es un pequeño seguimiento. Ya dijimos, destructivas se consideran aceptables. Para crioterapia de bajo riesgo o ablación con láser, que deben de tener, y las de exéresis como la ASA, cuando hay sospecha de microinvasión, solo micro, no macro, micro, una colposcopía insatisfactoria a lesión endocervical, que tuviéramos que hacer mayor profundidad, imposible descartar invasión, recurrencia tras destrucción y cuando hay discordancia. Entonces aquí lo que hacemos es en realidad no hacer una convencional, un tratamiento solo diagnóstico con ASA y realmente estaría indicada la histerectomía. La historia natural de la infección, nada más para que la vean. ¿Qué pasa? 611 y otros tipos de bajo riesgo nos van a dar condilomas acuminados o infecciones pasajeras. Pueden tener regresión o pueden requerir de terapia de algún tipo de tratamiento local. 16, 18, alto riesgo, puede dar infección pasajera, quedar en un NIC1 o un NIC2 y puedan tener regresión o del NIC1 o pasar del NIC1 al NIC2, ser persistente y de ahí ser un NIC3 y de ahí pasar a un invasor. Esa es la historia natural. Aquí nada más para que vean los grados de invasión de acuerdo a los estadios. Y aquí nada más recordar, son 4 etapas. 0 es el in situ, bueno, 5 con el 0. 0 que es el in situ, en la 1 que tiene afección del cuello, no está a los alrededores y esa se subdivide en 2. No me interesa que eso se lo aprendan, nada más que el 1 está en cuello, el 2 es cuando ya está en regiones cercanas, pero aún en la pelvis. El 3 en toda la región pélvica y el 4
a otras partes del cuerpo. Dijimos que los tratamientos realmente los vamos a obviar, ya dijimos cuáles son para las premalignas, y cuando rebasa invasión de las premalignas, hablando todavía de premalignas con riesgo de microinvasión o distorsión histocolposcópica sin tener un diagnóstico oncológico, hay que hacer histerectomía. Cuando el diagnóstico ya es un cáncer clasificado en alguno de los estadios, lo que hay que hacer en realidad ahí es enviar a la paciente a oncología, y oncología va a determinar cuál va a ser el manejo. ¿Preguntas o dudas? Dime, Fernanda. Doctora, en que entró un poquito tarde, no escuché bien si la paciente no recuerda si no contra BPH. Otra vez no te oí. ¿La paciente qué? No recuerda si está o no vacunada contra BPH. ¿Se le aplica la vacuna? Les decía yo que aunque en realidad se hace para pacientes previamente para prevenir, ya que tiene reacción cruzada para otros subtipos, la vacuna se puede aplicar para proteger contra otros subtipos o para reforzar y minimizar el riesgo de. Obviamente, en el sector salud, si ya lo tienes, no te la van a poner, pero tú puedes pedir tu vacuna y aplicártela. No está contraindicada. Ok, gracias. ¿Alguien más? ¿Dudas, preguntas, comentarios? Sí, doctora, buenos días. Al momento de pase de lista, al inicio de la clase, algunos compañeros no pudimos contestar porque estábamos en la clase de métodos. Sí, el problema es que la clase conmigo empieza a 10:30. Sí, pero estábamos en revisión y pues sí nos tardamos un poquito. Y entonces entramos. Entonces también ahí yo por eso trato de preguntarles para no quitarle tiempo a otros maestros. También decirle a los maestros. ¿Será que sí nos pudiera dar la asistencia? Preguntas, dudas de la clase. No, solamente sería eso. Gracias. Comentarios. Nada. No, doctora. Ok, era Cristian el que me dijo que estaba en métodos. Muy bien. Sí, doctora. También otros compañeros, pero pues no sé si... Cristian, por ti. Sí, doctora, gracias. Cada uno de tus compañeros, conforme fue entrando, me fue diciendo, entonces, por ti. Doctora, ¿Sí? sí tengo una duda. Era sobre la prueba del Papa Nicolau, de la citología, que mencionó que se le podía poner un aerosol. ¿Puede ser cualquier aerosol? Porque escuché que mencionó el de cabello podría ser, pero no estoy segura. A ver, cuando hacemos, siéntate, no te veo, nada más te oyen. Cuando hacemos la prueba, yo les dije que hay un fijador especial para citologías, ¿sí? Sí. Pero si estuvieran ustedes en su servicio social y tienen la oportunidad de tomar un Papa Nicolau y no tienen fijador citológico, pueden utilizar el spray fijador de cabello. Sí, a eso me refería. O sea, eso no afecta en nada la prueba. No, es un fijador. Obviamente a una distancia larga, ¿no? No como lo usamos normalmente en el cabello. Y si no tuvieran fijador, les dije que con alcohol normal nada más es una gotita y no una, así que escurre, es una sola gota que se disperse sobre la laminilla más o menos que caiga unos 10 centímetros y ya con eso se fija la muestra para poderla enviar al patólogo. Haciéndole la aclaración que la fijamos con alcohol, no con
fijador, pero no le afecta. Ok, gracias. ¿Alguien más? ¿No? Yo, doctora, tengo otra duda. Dime. En que mostró las imágenes de los grados, en el NIC 2, ¿necesariamente tiene que haber un ectoprión? O sea, para que se considere NIC 2. No. Yo les dije que cuando hay ectropiones hay que evaluar porque precisamente a veces vemos el ectropión, es una lesión benigna y decimos, ay, no tiene ninguna otra cosa. Y periférico al ectropión podemos llegar a encontrar una lesión. Y en general, con mayor frecuencia, se encuentran los NIC 2. No tiene que ver con el ectropión. Ok, gracias. Les mencioné que mientras la lesión involucre más la unión escamocolumnar o comprometa más la unión escamocolumnar, pues más de mayor grado es. Entonces, al haber un ectropión, la unión escamocolumnar salió, ¿no?, de su sitio normal. Está expuesta al exocervix y ahí está creciendo la lesión, por eso le consideré un grado 2. No tiene que estar presente con ectropión. Puede ser sin ectropión y ser NIC 2. Ok, ya entendí, gracias. ¿Alguien más? Ani, ¿cómo va a venir mi mamá? No, yo te voy a llevar. Es que aquí tuvimos una visita en la clase, se las voy a presentar. Sí, doctora. Para ti, álzate tantito para que te vean. Aquí te están viendo, mira. Aquí. Pero párate, no te ves, no te ven más que las orejas. Es que yo no puedo poner. Párate, Ahorita, párate. ahorita. Muñeco. Ahí está la visita que estuvo en la clase. Diles hola. Diles, tengan buen día, chicos. Ya nos vamos. Sí, te van a contestar. Diles, bye, chicos. ¿Ya viste? Hola. Hola. Diles, yo soy Ingrid. Yo me llamo Ingrid. Hola. Hola Ingrid. Dile, y voy a ¿Cómo está, estudiar Ingrid? medicina. Diles, Sí. diles, voy a ser doctora. Sí. ¿Cuántos años tienes, Ingrid? Dile, ¿cuántos años tienes, mami? 3, dile. ¿Qué? Diles, bye. Dile, ya nos vamos. Tengan buen día. Adiós, Un niñas. gusto, Ingrid, buen día. Buen día. Ándale. Bueno, chicas, chicos, tengan buen día. ¿Quién más necesita su asistencia porque estaba en métodos? Yo, Edgar. Doctora Edgar, ¿y quién más? Karen. Karen, pero Karen ya me había mandado mensaje. Sí, Medina, doctora Medina. Medina, ok, muy Doctor, bien. tengo una duda de mi expo. ¿Qué pasó? Me tocó hiperplasia endometrial. ¿También pongo la parte de neoplasia intraepitelial? ¿O eso no? Hiperplasia endometrial, nada más habla de hiperplasia. Bueno, lo que pasa es que te refieres a la parte del níquel, del adenocarcinoma de cervix. Sí. No, nada más hiperplasia. Ok, gracias. Cuando vemos CACU y tomamos la biopsia, precisamente descartamos. Si se trata de un
CACU escamoso o un CACU de endocérvix, que tiene células muy parecidas al endometrial y que a veces dices, cuando se desarrolla un cáncer ahí, es bien importante determinar si es de endometrio y ya avanzó hacia cervix o es de cervix y está avanzando hacia endometrio, porque el manejo es diferente. Ok, entonces solo me enfoco en... Cuando tú termines de hiperplasia, yo les hablo de cáncer endometrial. Ah, ok, sí, perfecto, gracias. ¿Alguien más? Doctora, Dime. ¿cuál es el siguiente tema entonces? Es el abordaje de sangrado uterino anormal el que sigue, ¿no? Ah, ok, sí, sí. Y ese lo dividí en 4. Porque ayer me vacunaron. Sí, ayer te vacunaron, mi amor. No lloré. No lloraste, yo lo sé. ¿Por qué? Porque me dijo mi mamá que me inyectaron por acá. Para la influenza. Sí. Me influenza. Muy bien. Yo soy valiente. Me dijo mi mamá que yo soy valiente. Sí, eres bien valiente, mi vida. Entonces, sí quedó claro cómo quedó dividido sangrado uterino anormal, ¿verdad? Sí, doctora, lo dividió entre 2 vinas. Mi pregunta era, ¿la siguiente sesión la vamos a tener mañana, temprano, hoy en la tarde o cómo va a estar, doctora? Pues díganme ustedes, yo puedo hoy en la tarde. Digo, ya vieron que de repente sí les digo, denme 5 minutos porque está como loca la toco, pero ¿sí se puede o quieren que sea hasta mañana? Ustedes díganme. Doctora, es que la expo que preparamos, o sea, vimos que ahí decía lo de miomatosis y adenomiosis, pero lo abordamos como, o sea, en el sangrado uterino anormal, no esos temas como tal. ¿Por qué? Ah, porque no, o sea, pensamos que solo iba enfocado al sangrado uterino. No, pero si yo lo dividí, ¿por qué? El sangrado uterino anormal, que hoy día se maneja con la clasificación de Palcoin, si simplemente vemos Palcoin es rapidito. Esto, dices todas las, desarrollas cada una de las letras que constituyen el Palcoin y se acabó. Y no es así. Entonces, dentro de que sepamos cómo es la clasificación, lo dividí porque las patologías de mayor incidencia a nivel nacional, es más, a nivel mundial, ya no nacional, a nivel mundial, digo, Palcoin sirve para que sepamos hoy día cómo a los médicos nos gusta enredarnos más con nuevas clasificaciones, pero desde el punto de vista clínico, las patologías más importantes son el sangrado disfuncional en adolescentes y en mujeres fértiles, y que va a incluir varias patologías, pero que le llamamos disfuncional porque, aunque ya esa división prefiere no utilizarla, cuando hablamos de anormal, el sangrado uterino anormal es porque conlleva una patología orgánica del órgano blanco, estoy hablando del útero, mientras que el disfuncional va a estar asociado a que tenga discrasias sanguíneas, a que tenga cambios hormonales, a que tenga hipotiroidismo, a que tenga alguna otra asociación que no depende del órgano blanco. Por ejemplo, el síndrome de ovario poliquístico. Mientras que la otra parte importante que conlleva el sangrado uterino anormal es la miomatosis y la adenomiosis, que aunque pueden tener un comportamiento clínico parecido, tienen datos clínicos sutiles que nos dicen la diferencia y que el diagnóstico prácticamente es clínico para hacer un abordaje. El gol de oro siempre va a ser el histopatológico, pero tiene que haber una diferencia. Y ahí van a aprender entonces también la semiología del sangrado uterino anormal, que aunque para clasificar ya es la Palcoin, para semiología vamos a seguir utilizando lo que es hiperpolimenorrea, prollo, OPSO,
menometrorragia, sinusinorragia, etcétera, 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 etcétera. Entonces, no es, si yo lo pongo así es porque así lo tenemos que ver. Entonces, eso quiere decir que no tienen preparada la clase, ¿o sí? Disculpe, doctor, es que no vimos esa parte. O sea, solo hicimos el general de el sangrado uterino, pero nos falta el específico de miomatosis y adenomiosis. Pero ¿por qué no lo vieron? Si está ahí puesto. Sí, lo que pasa, sí está puesto, ya lo corroboré, doctora. Disculpe, es que no lo chequé en ese momento y por eso no lo vimos. Fue un error de nosotros. Pero sí está puesto, sí lo puso usted. Solo nos faltaría la presentación específica de miomatosis y adenomiosis. Pero pues lo podemos hacer. ¿Y la otra vina qué preparó? A nosotros nos tocó hemorragia disfuncional. Ajá. Y la parte de hiperplasia, que ese yo lo voy a dar. Ajá. ¿Ya lo tienen? Porque Pablo sí me mandó que tenía la duda, inclusive le mandé un artículo para que entendiera. Los que inician tienen que hacer generalidades de Palcoin, que con 4 diapositivas terminan Palcoin, y a partir de ahí hay que ver miomatosis y adenomiosis, para que veamos cuáles son las características de cambios en el útero que se dan en uno y el otro, a la exploración que puedo encontrar en uno y en otro, signológicamente qué cambios en el sangrado me puede dar uno y cuáles me pueden dar el otro, para que entonces yo tenga una sospecha clínica y pueda determinar cuál de las dos patologías se trata. Entonces vamos a hacer una cosa, para que lo completen, así como le estoy diciendo, van a mencionar todo lo de Palcoin, que no se tardan mucho, en 4 diapositivas pueden dar, o no sé cuántas se habían presentado para abordarlo. ¿Cómo lo dividieron, Elsa? Pues la mitad del tema le iba a empezar mi compañero Javier y luego yo iba a terminar con la parte de los diferenciales. ¿Uno iba a dar PAL y el otro COIN? No así, doctora. O sea, yo me iba yo iba a presentar lo de los diferenciales. Es que nos basamos en el libro, por eso. Sí, es que el libro no es el programa. Sí, ya sé, doctora. ¿Y tú qué preparaste, Enrique? La parte de incidencia, cuáles eran las definiciones y el diagnóstico, o sea, los métodos. Ok, nos vemos en la tarde y lo abordan así. Ya después yo les complemento con miomatosis y adenomiosis. Ok, doctora. Y Gracias. mañana vemos el de disfuncional e hiperplasia. Ok, doctora. Entonces, todos van a poder hoy a las 4, ¿están de acuerdo? ¿O lo van a preferir mañana? No sé, díganme. Creo que todos prefieren que sea hoy, doctora. Muchas gracias, por cierto. Sí, perfecto. Podemos empezar hoy, doctora, a las 4. Listo, muy bien. Gracias. Nos vemos. Listo, entonces nos vemos a las 4, chicos, que estén bien. Gracias, doctora. Gracias, doctora. De nada. Entonces es Elsa y
Enrique. Gracias, doctora.